vanguardismo es un conjunto de movimientos y corrientes artísticas y literarias que aparecieron en Francia como una forma de protesta contra lo previamente establecido en el siglo XIX y representa un empuje en los límites de lo que se acepta como norma. Estos movimientos se ven más que todo influenciados en lo cultural, en lo artístico, en lo literario, en lo político y en lo arquitectónico. Es decir, que el vanguardismo en todos estos aspectos, factores o movimientos ha tenido relevancia, ha tenido protagonismo. Teniendo en cuenta la anterior explicación o aclaración del término vanguardismo como tal, en el cual se daba a conocer distintos aspectos fundamentales como lo son, dónde surge, cuáles son esos factores en los que más incide, nos permite tener un concepto o una idea más clara para poder entender lo que es la vanguardia alemana como tal. Y cuando hablamos de vanguardia alemana, hacemos referencia a libertad de expresión, a cambios en las estructuras de las obras y también algo muy importante que es el tabú, el cual es una conducta inaceptable por la sociedad. Es decir, que la vanguardia alemana va a estar inmersa en muchas contradicciones por parte de la sociedad. Dicha sociedad más adelante va a tener su momento de rebeldía. Y es allí, en los primeros decenios del siglo XX, donde una Alemania de posguerra, una Alemania devastada, empezará a pensar en nuevas teorías y técnicas arquitectónicas, las cuales van a estar sujetas de muchos cambios positivos. Como por ejemplo en la segunda revolución industrial, la cual le va a dar paso a la industria siderúrgica. Esta va a reemplazar gradualmente la fundición del concreto por el acero. Es decir, que muchas estructuras de las siguientes construcciones van a ser en metal, van a ser prefabricadas. Pero adentrándonos un poco más en lo que es arquitectura, diseño, construcción, estructuras, va a aparecer un personaje muy importante y es Perret, quien va a ser uno de los máximos representantes de las estructuras octogonales, las cuales van a ser aceptadas primero que todo en América. Estas construcciones, a medida que pasa el tiempo, van a tener algo muy cualitativo, muy característico, y va a ser un carácter rítmico e indefinido, que aparecerá en las construcciones de rascacielos en Chicago en 1880 a 1890, siendo la escuela de Chicago uno de los mejores ejemplos. Pero estas construcciones, además de tener esas características importantes, también va a surgir otra, y es, a medida que pasa el tiempo, va a ser la ausencia de ornamentación, es decir, van a ser pocas decorativas. Y es así
como más adelante va a aparecer personajes como Sullivan y Roth, los cuales van a llevar a cabo construcciones con poca ornamentación, es decir, se van a evidenciar más que todo figuras geométricas, líneas rectas. El Whereby fue una asociación que estaba constituida de arquitectos, artistas e industriales, en donde Hermann Muthesius fue uno de sus máximos representantes, al igual que su creador. Esta asociación fue fundada en Múnich, Alemania, en 1907, ya que en ese mismo año su creador, Hermann, en 1907 ofreció una conferencia en la que condenaba el historicismo de las artes e industrias alemanas. Fue la polémica causada por esta conferencia la que lo impulsó a crear la escuela Werkbund. Como resultado de esto, se creó una polémica que hizo que varios diseñadores industriales importantes consolidaran la escuela, dirigida específicamente a obtener unos estándares de diseño de la más alta calidad dentro de la producción masiva. Y así es como luego van a llegar muchos más representantes, como por ejemplo Peter, Mies, entre otros. Teniendo en cuenta todos estos diseños y estas construcciones que se van a llevar a cabo en la organización del Whereby, esta va a llegar a ser considerada como una de las mejores organizaciones y más importantes de la arquitectura moderna, del diseño moderno y también, y aún más importante, precursor de la Bauhaus. Esta organización rápidamente va a tener resultados positivos, y algunas de las características son que se basó en dos corrientes, que era la estandarización industrial y la tipificación de los productos. De igual forma va a permitir la maquinaria y los nuevos procesos industriales. En cuanto a las construcciones como tal, se va a defender la construcción en acero, hormigón y vidrio. Y en los productos y también en las construcciones como tal, se va a implementar la sencillez, la estandarización y la eficacia. Y por último, esta se va a enfocar hacia una calidad y la funcionalidad. Se va a alejar de la ornamentación por completo, como lo veíamos recién, que va a implementar más que todo líneas rectas en cuanto a arquitectura, en cuanto a construcciones, figuras geométricas, y en cuanto a los productos que se van a llevar a cabo, va a tener muy en cuenta la funcionalidad de este y la sencillez.
Peter Behrens, grafista, arquitecto y diseñador reconocido como el fundador del diseño industrial y del concepto de identidad corporativa. Como tal fue maestro de Walter Gropius, con quien planteó la creación de formas constructivas nuevas, inspiradas en el modernismo geométrico, que daría lugar a la escuela del Bauhaus. Peter Behrens fue el principal precursor de las nuevas tecnologías industriales y el gusto popular, así evitando a toda costa experimentar con las nuevas vanguardias. Su principal objetivo fue aportar por productos racionales, pero que estos fueran capaces de integrarse en la vida cotidiana de la población europea. La fábrica de turbinas que construyó para la AEG, Compañía General de Electricidad, en 1909, era una encarnación deliberada de la industria como único ritmo vital de la vida moderna. La fábrica de turbinas AEG, una de las primeras empresas en llevar a la práctica las transformaciones que desde 1870 colocaron la industria alemana a un nivel internacional. Es uno de los edificios más significativos del protorracionalismo y el comienzo en aquella época de la utilización de elementos industrializados en arquitectura. En oposición al materialismo, Behrens enfocó su diseño en la creencia de la fuerza del artista y el arte para transformar. Behrens construyó este edificio de acero y vidrio con la intención de glorificar el poder de la industria. Como resultado fue una gran pared de cristal simbolizando la victoria del arte sobre la banalidad de la vida en una emergente sociedad industrializada. Al interior de esta fábrica podemos encontrar el almacenamiento de producción secundaria, fabricación de maquinaria y áreas de circulación. Originalmente la nave estaba formada por una planta rectangular de 207 metros de longitud, 39 de ancho y 25 metros de altura. Está formado por un esqueleto con 22 pórticos principales colocados cada 9 metros a lo largo del edificio. La fábrica de turbinas formalmente simplificada su más mínima reducción en líneas limpias y la renuncia del ornamento. La estructura participa formalmente y estéticamente en este volumen, montando una marcoestructura de acero y así forma el concepto del edificio, que son la elegancia y monumentalidad, mientras que la fachada lateral, el pórtico de acero, participa proporcionalmente con el vidrio para el realce del edificio. La fábrica de alta tensión se compone de dos naves contiguas, encajadas dentro de un bloque de varias plantas, que sobresale por encima de los testeros correspondientes a las naves de su lado este. En los ángulos del encuentro entre las dos fachadas frontales y las laterales con pilares, Behrens coloca las cajas de escaleras a modo de torres, con ventanas que ascienden en cada piso. Es un edificio cuyo concepto constructivo se sustenta en una estructura metálica entre la que se intercalan paños de ladrillo para organizar su revestimiento exterior. Su conformación estructural es, en este sentido, en que se puede apreciar al exterior. Los tramos que denotan la situación de los elementos estructurales, el discurrir sucesivo de las cerchas, se marca en la fachada lateral. Se aprecia que la planta y la fachada al patio de la fábrica de pequeños motores se ve hasta qué punto la idea de representación ha terminado también la fachada de la fábrica.
La fachada del patio repite con pequeñas diferencias el proyecto de los edificios de varias plantas de la fábrica de alta tensión de 1910. Todos los alzados del patio de los edificios de varias plantas de la AEG se construyeron en ladrillo rojo. Behrens proyecta un edificio de 34 viviendas. Esta forma parte de una gran manzana con jardines en su interior. Este se configura un patio en forma de U abierto hacia la calle y con la posibilidad de crecimiento por ambos extremos. Las viviendas cuentan con distintos tamaños, pequeña sala, una cocina y un cuarto de baño. La casa de Behrens nunca llegó a vivir en ella, vendiéndola rápidamente, lo que le sirvió como base para seguir renombre como arquitecto. Esta vivienda manifiesta en las cubiertas la influencia y la adaptación de la arquitectura tradicional, como eran las casas alemanas burguesas de la época, así transformando a su propia arquitectura. Una de las características por resaltar son las pilastras y arcos con molduras de ladrillo esmaltado de un verde oscuro que resalta el blanco de las fachadas de estuco. Este edificio fue realizado para la empresa de fabricante de tintes sintéticos. El edificio albergaba, además de las oficinas administrativas, salas de dibujos, laboratorios, archivos, un salón de conferencias y una sala de exposiciones. El ala izquierda y el bloque central se encuentran una torre de la que sale un puente que ayuda a unir a los edificios a ambos lados de la calle. Se resalta en la torre un enorme reloj con cifras góticas y en la mitad del puente hay un mirador triangular a cada lado. Walter Gropius fue un arquitecto, urbanista y diseñador alemán. Principalmente su arquitectura se caracterizaba por la sencillez, originalidad y funcionalidad, tanto en la forma y el empleo de materiales modernos e innovadores. Además genera una arquitectura que simboliza el espíritu de los tiempos modernos. Gropius planteaba a la arquitectura como la fusión de todas las artes visuales, ya que sin estas la arquitectura es incompleta. En los edificios de Gropius resaltaban las fachadas lisas y de líneas claras y carecían de elementos ornamentales innecesarios. Por esta razón, uno de los principios establecidos por la Bauhaus desde su fundación era la forma sigue a la función. Se interesó por las estructuras metálicas finas que la acompañaban con grandes superficies acristaladas. También podíamos encontrar cubiertas planas y formas ortogonales. Todo esto hacía que sus obras se convirtieran en las más relevantes en la arquitectura moderna. La Faust Factory es un complejo con muchos edificios que contienen varias funciones como fabricación, almacenamiento y oficinas. Y Gropius sintió que era importante diseñar una estética de diseño exterior que pudiera aplicarse a varias estructuras. Para él, el edificio debía ajustarse a la función para la que se proyectaba y corresponder a una lógica constructiva según dicha función. Su imagen no debe esconder su forma, sino mostrarla de una manera bella. La Casa Gropius. Esta vivienda se diseñó bajo las influencias europeas en cuanto a los espacios, la simplicidad y el orden, la belleza y geometría libres de ornamentación provenía de la arquitectura de la Nueva Inglaterra. Logra combinar los materiales como ladrillos, lajas de piedra y tabillas de madera, estos junto con nuevos materiales que ya se empleaban en Estados Unidos, como lo eran el yeso, barandillas industriales, el bloque laminado de vidrio y las nuevas tecnologías en cuanto a instalaciones.
La colonia Siemensstadt fue propuesta por el arquitecto Hans Scharoun, que encabezó el plan general del sitio. Los lineamientos utilizados en estas viviendas fueron: alineación de las edificaciones y vías de acceso a las viviendas, composición del conjunto, relación entre edificios, espacios arbolados y las escaleras. Una vez definida la propuesta de vivienda, cada arquitecto involucrado proyectaba distintas ideas. Por su parte, Walter Gropius diseñó 2 edificios de viviendas que se encuentran a un costado de los jardines centrales. Estos se caracterizan por tener apartamentos sencillos, pero que en línea se distinguen ya que en el diseño exterior logran articularse mediante los balcones, pórticos y áticos retranqueados. Colonia Thornton. Entre 1926 y 1928, el estudio de Gropius construyó viviendas adosadas en la periferia del sur de Dessau. El cliente era el ayuntamiento, que deseaba solucionar la escasez de viviendas sociales. La principal característica de este conjunto de viviendas no fueron las necesidades de sus futuros ocupantes, sino las exigencias de la producción industrial y de la maquinaria. El proyecto se inicia con el levantamiento de 316 viviendas, con jardín y apariencia austera, sobre todo en su interior. También se construyó un bloque de pisos con tiendas debajo. En este tipo de viviendas se utilizaron piezas de piedra artificial a base de hormigón que se utilizaron para los muros, así como las vigas de hormigón armado para los forjados, que se fabricaban directamente en la obra, en un proceso similar al de la producción en cintas de montaje. En junio de 1922, el Chicago Tribune anunció su intención de construir una nueva sede, piscina más hermosa del mundo. Para encontrar a su arquitecto, el Tribune concibió un concurso que al mismo tiempo se convirtió en una brillante campaña publicitaria. Esta competencia atrajo a un amplio espectro de arquitectos europeos muy conocidos por su visión izquierdista y modernista. Entre ellos estaba Walter Gropius, Bruno Taut y Adolf Loos. A pesar de que Walter Gropius no fue el ganador, se consideró su proyecto el más interesante, ya que comparte muchos de los mismos atributos que su diseño icónico para el edificio de la Bauhaus. La obra ganadora fue un diseño neogótico, es decir, ni de izquierdas ni moderno, de los arquitectos de Nueva York John Mead y Raymond Hood. El diseño de este edificio utiliza formas estructurales, arcos ojivales y ornamentación como gárgolas, y está coronado con contrafuertes valorados en la parte superior. El Pan Am Building o Merlies Building es uno de los rascacielos más reconocidos de Nueva York. El edificio es un ejemplo del estilo internacional en arquitectura derivada del modernismo. Este edificio se caracterizó de manera formal por su énfasis en la ortogonalidad, el empleo de superficies lisas, pulidas y libres de ornamento.
Este disponía de un helipuerto en lo alto del edificio utilizado para el traslado de personas al aeropuerto John F. Kennedy. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Desde su construcción, el edificio ha sido duramente criticado por ser un obstáculo para la vista a través de la Cuarta Avenida. Kiss me. Fill my heart with song. El interior del edificio está ocupado prácticamente en su totalidad por oficinas de la compañía de seguros MetLife y también de otras empresas menores. I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Las partes de la estructura que quedaban vistas sobre la fachada se recubrieron con paneles de hormigón prefabricado mezclado con pequeños fragmentos de cuarzo. Una vez colocados los paneles se los trató con un lavado de arena para desgastar la primera capa de hormigón y dar protagonismo al cuarzo, que crea un juego de brillos especiales en el color de la fachada. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love you. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, El Harvard Graduate Center fue la primera estructura moderna del campus y el primer trabajo en el International Style realizado por Walter Gropius, una década después de que emigró a los Estados Unidos para convertirse en jefe de la Escuela de Diseño de Harvard. El complejo está integrado por un edificio comunitario y un conjunto de bloques dormitorio para estudiantes de posgrado, 7 alas en las cuales viven 575 estudiantes. Este edificio tiene una fuerte expresión horizontal y tiene una terminación exterior con ladrillo de color crema. Las alas están conectadas por corredores y tienen una funcionalidad similar a una fábrica, que recuerda el sabor de la arquitectura de la Bauhaus,
vinculado a los dormitorios por pasarelas. El edificio comunitario se levantó sobre pilotes con una fachada gradualmente curva. La casa Auerbach se localiza en un pueblo industrial y universitario cercano a Weimar llamado Jena. Se trata de una casa que se diseñó en el año 1924. Fue uno de los últimos proyectos de Walter Gropius, que proyectó en su estudio de Weimar. La villa fue hecha para un profesor de físicas llamado Felix Auerbach. Una vez empleada el módulo constructivo, Gropius tuvo la concepción de la casa como dos cuerpos prismáticos que se ensamblan entre sí, permitiendo que las alturas de los cuerpos generaran desniveles para aprovecharlos como parte del programa de usos. En el caso de los techos se empleó el más bajo de los prismas como una terraza, parte del cuerpo con altura superior. Cabe destacar también el proyecto cromático que se hizo para la casa tanto en interior como en el exterior, destacando colores como el rojo, amarillo, azul, gris, negro y blanco, en pinturas de aceite para su conservación. La casa Sommerfeld fue una obra de Walter Gropius y Adolf Meyer. Esta es su primera obra de la posguerra y fue realizada en madera procedente del desguace de un barco a causa de la escasez de materiales de construcción y para representar la empresa del cliente. Gropius escribió un artículo a favor de la madera como material de construcción, pues era barata y fácil de trabajar. Muchos detalles como los elementos ornamentales dentados y el uso de los ángulos agudos hacen referencia al vocabulario formal expresionista. Desde el punto de vista programático, la casa se pudo valorar como ejemplo ideal de un proyecto artesanal colectivo de la época inicial de la Bauhaus.